Descansando en Dios. Zacarías capítulo 11, versículos 4 y 5. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Un misterio difícil de comprender en la palabra de Dios es la ceguera de Israel ante la llegada del Mesías. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, Juan 1:11, la cual los llevó a rechazarlo y a retrasar las bendiciones que Dios le había prometido en Zacarías capítulo 10. Este misterio es revelado en el Nuevo Testamento por Jesús como una parábola en Mateo capítulo 21, versículos 33 al 45. Y le fue luego revelado a Pablo, quien lo explica en detalle en Romanos 11, versículos 11 al 27. El Señor sabía el camino que tomaría Israel y había diseñado un plan para perdonarlos y restaurarles. El caso de Israel sirve para advertir a la iglesia del peligro de no oír su voz y no seguir al buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan capítulo 10, versículo 27. Pablo advierte a la iglesia: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Romanos 11, versículo 22. Mateo trató de explicar la demora entre Zacarías capítulo 9, versículo 9 y capítulo 9, versículo 10, ya profetizado, pero su explicación quedó escondida. Zacarías capítulo 11 presenta la causa de la demora y por qué Israel no es considerado el pueblo de Dios hoy, sino la iglesia. La ceguera de Israel será quitada en el milenio, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Devastación de toda la tierra. Zacarías capítulo 11, versículos 1 al 3. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego de tus cedros. Zacarías cambia de repente de la bendición que traerá a Israel la segunda venida del Mesías en Zacarías capítulo 10 al castigo en Zacarías capítulo 11. ¿Cuál era la causa del juicio? Con la segunda venida de Jesucristo se consuma el juicio a las naciones, Mateo 25, versículos 31 al 46. El juicio de toda la tierra por el rechazo al buen pastor es representado por 4 regiones: el Líbano, Basán, región de los ricos pastos, y la región de pastores y la gloria del Jordán. La devastación es literal. Hasta los leones rugirían debido a la destrucción de su hábitat. La comisión del profeta, Zacarías capítulo 11, versículos 4 al 6. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza. Dios comisiona a Zacarías para actuar como pastor del pueblo. Al aceptar esta responsabilidad, vino a ser como un sustituto, un tipo del Mesías. Debía pastorear el rebaño que había sido destinado a la matanza, a Israel, el cual era un ejemplo del juicio divino contra el pueblo pecaminoso. Salmo 44, 22. La profecía incluye las devastaciones antes y durante la segunda venida de Jesucristo. El rebaño era la nación de Israel a ser masacrada por los romanos y dirigida por el general Tito en el año 70 después de Cristo. Sus pastores se refieren a los líderes judíos que fallarían en sus deberes de cuidar el pueblo, Zacarías 10:3. Las víctimas no son ovejas, son personas. El pueblo de Dios está siendo tratado como si estuviera destinado a la muerte sin que a nadie le interese. ¿Cómo llegó Israel a esta condición tan miserable? Debido al juicio de Dios, ya no les tendría misericordia. Zacarías 11:6. Cada uno sería víctima del otro, y todos de su propio rey. El rey a quien Dios entregaría a Israel sería el emperador romano. Rechazaron a Cristo y proclamaron: no tenemos más rey que César. Juan 19:15. Dios no los libraría del ejército romano, y antes de la segunda venida de Cristo aceptarán al anticristo, el pastor insensato, quien los perseguirá. Zacarías 11:15. Apocalipsis 12:17. Ministerio del Mesías, el buen pastor. Zacarías 11, versículo 7. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Zacarías, como tipo de Cristo, apacienta el rebaño con su gracia y ataduras, unidad que describen los favores divinos para su pueblo,
y la unidad de Israel como nación. Zacarías 9, versículos 14 al 17. Oseas 1:11. Respuesta del Mesías rechazado. Zacarías 11, versículos 8 al 14. Y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada uno coma la carne de su compañera. El Señor decide no apacentar más a Israel. Dios anula temporalmente el pacto. Tomé luego mi cayado, gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Zacarías 11, versículos 10 y 11. Mateo 21, versículos 42 al 44. La respuesta del buen pastor al salario pagado, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Dios responde de manera irónica, echadlo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Zacarías 11, versículos 12 al 14. Esta profecía se cumplió con la traición de Judas en Mateo 27, versículos 3 al 10. El rechazo del buen pastor produjo juicio a Israel, que será quitado en el milenio. Isaías 51, versículos 22 y 23. Zacarías 12:10. Romanos 11, versículos 25 al 27. La aceptación del pastor insensato, el anticristo. Zacarías 11, versículos 15 al 17. Israel rechazó a Cristo en su primera venida, Juan 1:11, pero aceptarán al anticristo al inicio de la tribulación. La fuerza, el brazo y la inteligencia, el ojo, simbolizan que el anticristo será eliminado por nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, versículos 19 y 20. Descansemos en Dios. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Romanos 11, versículos 7 y 8. Dios te bendiga y te guarde.